Bueno, pues buenas tardes a todos, hora española, buenas mañanas a los que les toque esa circunstancia. Y lo primero es decir, pues mi agradecimiento a la oportunidad que tengo de dirigirme a personas como ustedes que compartimos una cierta afición a la filatelia, al correo, a la historia postal, a todo ello. Eh, Como ya saben bastantes de ustedes, mi gran afición a la filatelia empezó con el tema de los enteros postales. ¿Por qué? Porque después de comprar en una ocasión, cuando yo coleccionaba solamente estampillas, compré una, y cuando llegué a casa me di cuenta que me habían engañado, que la pieza era falsa. Y decidí que no podía seguir coleccionando estas cosas porque no tenía el conocimiento suficiente como para separar el grano de la paja. Y abandoné la filatelia durante un par de años. Volví y me encontré en la Plaza Mayor en Madrid, en un puesto de los que había allí, una cartulina muy mal impresa, con un sello de correos que a mí me parecía un montaje, impreso allí. Y pregunté, ¿y esto qué es? Porque me suena a falsificación. Dice, no, 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 es un entero postal. Estábamos hablando de un entero postal español de 1931, que era de los más comunes y que tenía una ventaja para mí. Bueno, esto no es falsificable. Y no es falsificable porque no merece la pena. Esto, el precio que tiene no justifica el esfuerzo de falsificarlo. Luego no hay que cogerlo con pinzas. Si las cosas que me llamen la atención de él las escribo aquí mismo a lápiz encima y luego lo borro. O sea, todo ventaja. Y así empecé con los enteros postales. Y claro, de los enteros postales, pues pasé a la utilización de los mismos, lo que llamamos en nuestro argot historia postal. Y bueno, y una de sus consecuencias es esta charla que voy a compartir con ustedes. Esto que ven es un entero postal, ¿eh? Un entero postal que de repente encontré. Como ven, empecé a interesarme por él porque era raro, era un entero certificado y tenía un exceso de franqueo, 10 céntimos, y encima tenía una AR. Y yo no sabía lo que era eso. Me acordaba de documentación que había yo visto de que concretamente eh, Perpiñá, un fantástico coleccionista español de mediados del siglo XX, se hace ya 60 años o una cosa así, tenía fantásticas colecciones de certificados y tenía, por ejemplo, esta. Los textos que lo he puesto aquí quizá tienen más detalle de la cuenta, pero es que estoy pensando en el que no tenga ocasión de verlo, digo, de comentarlo aquí y lo vea luego a posteriori que pueda leer y tenga toda la información que es interesante. La AR aquí la definían, era un certificado, el propio Perpiñá lo definía como un acuso de recibo. Pues no solamente eso, tenía otro, en la misma circunstancia. Ambos circulados al extranjero, es decir, concretamente el anterior era a Canadá, a Toronto, de Barcelona a Toronto, en noviembre del 97. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y este era del 88, del 98, y también de Tarragona a Francia, con una nota ahí que nunca he sabido lo que quería decir, que pone obliteración manuscrita de... No lo sé lo que querría decir. Bueno, pues en cualquier caso, en ambos casos hablaba de un acuso de recibo. Digo, pues voy a averiguar qué es eso del acuso de recibo. Y entonces, investigando en la normativa de la época, encontré la existencia de dos conceptos que se referían a dos documentos diferentes en el ámbito del correo. Uno era acuse de recibo y otra aviso de recibo. El problema de esto, como en cualquier proceso investigador, es el rigor terminológico. Es decir, los sinónimos pues, a veces confunden. Y cuando también tenemos no solamente la polisemia, es aún peor, porque con la misma palabra dice dos cosas absolutamente distintas. Esto es algo que
bueno, que hay que tener en cuenta. Así que me puse a investigar. ¿Acuse de recibo o aviso de recibo? Pues las dos cosas, porque son dos cosas diferentes, desde la óptica postal. Empecé por el acuse de recibo, que era lo que yo iba buscando desde el principio, ¿no? Y la primera vez que aparece esto, analizando la legislación aplicable en España, me encontré el convenio de correo celebrado entre España e Inglaterra en septiembre del 858, que dice, en el artículo 18, dice, a cada uno de los correos que se cambien entre las direcciones de ambas partes se acompañará de una hoja en la que la oficina remitente manifestará la clase de los artículos que contengan los paquetes y el importe del franqueo que se debe a cada oficina. La administración a quien se remitan los paquetes acusará su recibo a la que los haya despachado a vuelta de correo. Las hojas y acusos de recibo se ajustarán a los modelos que mutuamente convengan entre las dos direcciones de correo. Es decir, se ve claramente que era una forma de control y de intentar un equilibrio en las relaciones postales entre dos países. Y yo lo que hago es acusar el recibo de la correspondencia que usted me ha mandado y usted acusa recibo de la suya y allí luego haremos el saldo. Ya en el 14 de septiembre de ese año, la Dirección General de Correos ya emite una circular estableciendo cuál es la documentación que debe de acompañar a la correspondencia internacional. Y son esos impresos que aparecen aquí. Este es el modelo de la época. Entonces, este era el que se intercambiaba entre las distintas administraciones postales de los países que evidentemente habían concertado el uso de este tipo de servicio. Esto que hemos visto antes, que, bueno, también había que indicar los tipos de vía que se usaban. Una cosa era la vía de Francia, otra eran los paquetes ingleses, en fin, dependía. Y esto ocurre con los convenios de correo celebrados entre Francia y España en septiembre del 59, España y Bélgica en febrero del 61 y España y Portugal en el 62. Esto se generaliza en la Comisión reunida en París para facilitar las relaciones postales y acordar las bases de los convenios internacionales el 9 de junio del 63. Y allí ya hay una serie de países que unifican la metodología. En este caso concreto, Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal y Prusia. O sea, resumiendo, los acuses de recibo son unos documentos que se intercambian entre administraciones postales de dos países para el control mutuo de tráfico postal y que se homogeniza, como veis, para todos los países a partir del año 63. Esto era acuse de recibo. Bueno, ahora vamos a pasar. Aviso de recibo. A ver, este servicio es diferente y empezó utilizándose en España en la correspondencia certificada internacional. Después pasó a la correspondencia certificada nacional, pero con muy poco uso, muy poco uso. De hecho, el correo estaba quejoso de que en el interior de la nación no se usara este servicio. Y luego, por último, a la correspondencia certificada internacional, sí, declaración de valor. Porque lo importante que empezó siendo el tema de los valores declarados. ¿Por qué? Pues por razones obvias, el remitente tenía interés en estar seguro de que había llegado ese certificado con un valor económico importante que había llegado de verdad. Comentaba con Henry hace un momento que, claro, estamos hablando de finales del siglo XIX, pero siempre, en cualquier investigación sobre historia postal, pues yo he intentado ir a las razones de ser de la creación del servicio. Y es obvio que la necesidad de avisar del recibo de un documento, pues es anterior a que existiera oficialmente este servicio. Es decir, la necesidad de avisar, por tanto, es anterior. Y hurgando en mis colecciones, encontré que en mi colección del correo urgente, pues tenía unos cuantos documentos anteriores con mucho a la implantación del servicio formalmente y que necesitaban del aviso de recibo. Lo voy a comentar inmediatamente.
Esta es una carta curiosa de la primera guerra carlista, que como sabéis fue del año 1836 al 37, y está enviada por el comandante de armas de Salvatierra a la Junta Permanente de Suministros de Beasain, porque independientemente de lo que dice o que se decía antes, las guerras carlistas fueron las guerras entre dos estados dentro de España, dos estados, que funcionaban, claro que llamémosle estado oficial, el isabelino, pues tenía más potencia y se extendía y controlaba el 80 o 90% del territorio español. Pero el Estado carlista, pues también tenía toda su estructura estatal más modesta, ¿eh? Bueno, y esta carta, fijaros que tenía un carácter oficial muy importante, ¿eh? Incluso está lo que llamamos enrutada, porque dice que la indicación de la ruta era Salvatierra, Suazo, Azpuru, Larrea, Elguea, Escoriaza, Beasaín y Mondragón. Y una nota manuscrita abajo dice exigencia de recibo. Esto era muy importante. El contenido de la carta justifica perfectamente la exigencia de recibo. Y llamo vuestra atención, a título de curiosidad, que si uno mira los mapas de la época, entre estos pueblos no había caminos importantes. Esto lo tenían que hacer realmente, dice, de justicia en justicia. Los justicias eran una especie de funcionarios municipales llamémosle, en nómina o por encargo directo del alcalde, que le decía, coja esta carta y llévesela al pueblo de lado. Y iba cruzando el monte. ¿Por qué? Porque si iba por camino oficial, como estaban en guerra, pues podía no llegar la correspondencia. O sea, aquí tenemos un servicio usado en ese momento con exigencia de recibo. Otro, ¿ves? Aquí lo veis, el Servicio Nacional SN. Le he puesto esto porque la caligrafía es complicada. Ahora, don Andrés de Luna, en Cantabara, de Betanzos, del alcalde de Aranga. Pronto, pronto, trayendo recibo. Pronto, pronto era otra indicación de urgencia. Este es el texto y bueno, no lo voy a leer completo porque no es el caso, pero cuando veremos aquí unos párrafos pequeños, veremos que se justifica esa exigencia de recibo. Dice, en la parte de derecha, el primer trayecto de la carta dice, Alcaldía Constitucional de Aranga. Dice, en el momento que usted reciba este, se servirá concurrir al lugar de Pasadoiro a visitar el cadáver de Andrea Freire y enseguida certificar de qué enfermedad murió. El tema era que había una sospecha de asesinato. Entonces el alcalde manda la carta a un médico para que analice el cadáver y diga si ha habido alguna razón que justifique alguna investigación policial. Y entonces en la misma carta resulta que viene el recibo, la exigencia. Y el propio doctor dice, certifico que a virtud del oficio que ha recibido usted, pasé a visitar el cadáver de Andrea Freire, a quien reconocí, y no he hallado el más leve indicio de haber recibido el más pequeño golpe ni maltrato. O sea, es decir, era necesario la exigencia de recibo porque esto iba a pasar a un atestado policial. Otro. Este va del alcalde Pedrano de Santa María de Cumbres al juez de primera instancia de órdenes en el año 1858, mandándole el testimonio que le habían solicitado por propio que haría constar su entrega pronto. El texto pasa a lo y con esto también comentaros que le decía Henry que ahora estamos haciendo una investigación en los fondos del archivo del Banco de España, que antes de ser el Banco de España, que empezó a hacerlo en 1870 y tantos, era el Banco de San Carlos y que era propiedad particular hasta que fue nacionalizado. Y allí está la correspondencia del banco y todos los servicios del banco desde 1773, me parece recordar, hasta, bueno, hasta la actualidad. Bueno, evidentemente ya deja de ser el Banco de San Carlos y pasaba a ser el Banco de España. Pero vamos, la parte que interesa está pensada solamente hasta el siglo XIX. Y allí me encontré un documento en el que, en el año 1873, donde volví a hacer referencia a la necesidad del recibo.
del aviso de recibo. O sea, el aviso de recibo fue necesario cuando surgía esa necesidad, dadas las circunstancias importantes que hiciera, en el caso del banco, por razones evidentemente de control de sus activos. Pero bueno, vamos ya a la parte que nos interesa más desde el punto de vista filatélico y es la implantación formal del servicio de recibo que se aplicó solo a correspondencia certificada. Eso quería declarar. La primera referencia está en el convenio entre España y Bélgica, que como os dije al principio, primero se implantó este servicio en la correspondencia internacional. Estamos hablando del 20 de febrero de 1861. En que ya aquí en el artículo 22 pues habla de que las vayan acompañadas de fórmulas. Fórmulas, como sabéis, quiere decir impresos, destinados a hacer constar el recibo de dichas cartas. Bueno, sigue apareciendo este servicio en distinto. No os leo todo el rollo este porque luego lo podéis leer si queréis en cualquier momento. Y lo mismo aparece en el convenio de correos entre España y Prusia en mayo de 1864. Aquí detalla algo más. Dice, para gozar de la ventaja que se le concede por el presente artículo, el remitente de una carta certificada deberá satisfacer de antemano y con indemnización de los gastos que ocasione la transmitación del aviso, un nuevo recargo que se fija en la cantidad de un real de vellón en España y 2 silveros en Prusia. Lo mismo decía que este sello del real deberá pagarse en dicho aviso en el lugar al efecto destinado. Es decir, en la fórmula, luego lo veremos un poco más de detalle. En el convenio entre España y Suiza en el año 63 vuelve a aparecer, en España y Portugal en marzo del 67, entre España e Italia en abril del 64 y en diciembre del 68 ya entre Alemania del Norte. Esto evidentemente se hacía país a país hasta entonces. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya, luego en Brasil y en Bélgica, y luego se actualiza contra España y Portugal, pero esto no, está bueno que lo tengáis aquí para verlo, luego con tranquilidad, pero no perdamos el tiempo en él. Ya teniendo esto que las administraciones de los ejemplares del impreso determinado aviso de recibo de un objeto certificado y dan instrucciones para el uso, es decir, ya explican lo que es el aviso de recibo, un impreso. Y aquí se desaya todo lo que hay que desarrollar en el impreso en cuestión, que hay que, de alguna manera, dejar claro cómo se va a utilizar. Vale. ¿Qué ocurre? Que ya en el año 78 se firma en París la revisión del tratado firmado en Berna en octubre del 74 y en que se creaba la Unión General de Correos. Y aquí ya se hace referencia otra vez clara al aviso de recibo. Y a partir de ahí, todo lo que os he dicho hasta aquí refería al correo español, como en distintos países, pero a partir de aquí ya es de la Unión General de Correos, que esto ya es válido para todos los países que estaban adscritos a ese convenio, que eran prácticamente todos. Dice, el remitente de un objeto certificado puede obtener el aviso de recibo de este objeto, satisfaciendo previamente un derecho fijo de 20 céntimos como máximo. Esto es significativo. Y el convenio fue aquí por muchísimos países. Voy a leerlo porque esto merece la pena. En España, por España y provincias españolas de ultramar, Alemania, República Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Dinamarca y colonias danesas, Egipto, Estados Unidos, Francia, colonias francesas, Gran Bretaña, colonias inglesas, India Británica, Canadá, Grecia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Montenegro, Noruega, Países Bajos y colonias holandesas, Perú, Persia, Portugal y colonias portuguesas, Rumanía, Rusia, Serbia, Salvador, Suecia, Suiza, Turquía. Y esto es importante. Indica ya claramente, dice, para los Estados de la Unión puede solicitarse inmediato aviso de recibo de la llegada de los certificados. Vuelvo a subrayar que estos servicios solamente era aplicable y aplicado a los certificados. Mediante el abono de un segundo derecho, aparte del derecho de certificado, de 10 céntimos de peseta. Los sellos que presenten este recargo especial se entregarán en las oficinas de correos separadamente de las cartas
para que en presencia del remitente se adhieran al aviso y se notifiquen. Quiero dejar ya aquí claro dos cosas. La carta en cuestión era la que tenía ese servicio de aviso de recibo. Pero el aviso de recibo no era la carta, el aviso de recibo era un documento ya formal en el que además se adhería el importe del pago del servicio y como ya lo veremos a continuación. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esto era como funcionaban los certificados y esto sigue funcionando indefinidamente para el correo internacional. Y en el año 1889 se implanta el servicio de aviso recibo en España a la correspondencia certificada. Quiere decir que cada uno de vosotros sabrá o podrá averiguar, ojalá, indagando en los documentos correspondientes a la reglamentación local, cómo se implantó el aviso de recibo en la correspondencia de servicio interior, que es así que puede ser diferente, aunque no mucho. Realmente lo que había era una metodología concreta y lo otro que se hacía era extenderse. Llamo vuestra atención que en España, al menos, el costo del servicio de aviso de recibo era el mismo, tanto si era para servicio interior como para servicio internacional. Bueno, incluso se podía dar las circunstancias que el aviso de recibo no se hiciera la solicitud de ese servicio en el momento de lanzar el envío y se podía solicitar después, exhibiendo en la oficina de origen el recuerdo que se pidió. Pero esto era más infrecuente. Lo normal es que se hiciera simultáneamente. Fijaros que cuando se habla aquí de objeto de recibo, no se habla de certificados con declaración de valor, los valores declarados. ¿Por qué? Porque no hace falta. O sea, porque los objetos que van con declaración de valor tienen que ir certificados, si no, tampoco tienen ese carácter. Llega un momento en que esto incluso pues, tenía que traducirse en la normativa y operativa para los funcionarios de correos que lo pudieran hacer con cierta homogeneidad. Y entonces hay bueno, un documento interesante que es un anuario postal y telegráfico de 1898, clarísimamente, como veis, a final del siglo XIX, de un personaje, don Francisco de Asís Gutiérrez, que era un librito para los funcionarios de correos, para que, que no tuvieran dudas en la interpretación de la norma. Y leo la frase que para mí es la más definitiva. Dice, aviso de recibo. Dice, es un impreso destinado a que los imponentes de correspondencia certificada mediante el abono de 10 céntimos de peseta posean por conducto oficial la firma que patentice el recibo por el destinatario del objeto certificado. Eso está claro. Bien, y aquí uno de los primeros modelos oficiales de los impresos de aviso de recibo. Estamos hablando del siglo XIX. Ahí, como veis, aparece un recuadro arriba a la derecha, donde había que poner el sello de 10 céntimos. Cumplimentar todo esto, y al final, aquí en mitad de la página, como veis, aparece que oficina de destino, es decir, la oficina de destino sellaba esto para comprobar que había llegado, y la firma del destinatario, que certificaba que lo había recibido. Y esto se devolvía al remitente. Y claro, ya tenía la constancia formal de que su certificado había sido entregado por el correo de destino y lo había recibido el destinatario. Como síntesis, los avisos de recibos no son cartas. Los avisos de recibo son impresos oficiales que llevan a los sellos de pago del servicio. Y bueno, dice aquí el artículo 62 del Reglamento y Servicio del Ramo de Correos, dice, la correspondencia privilegiada para la que se solicita aviso de recibo
deberá llevar en el anverso del sobre la anotación muy visible, aviso de recibo o las iniciales AR, muy destacadas. Subrayo que aquí no dice, ni muchísimo menos, que tengan que llevar un sello. Las cartas, no, no. El sello está en el impreso del que hemos hablado hace un momento. Bueno, pues yo empecé a recopilar información sobre esto una vez que había encontrado toda esta documentación e información que os he comentado. Aquí tenemos por una carta certificada de doble porte de Madrid a Inglaterra en agosto del 92, vía Londres, con la marca AR impresa. Esto es una pieza muy bonita, es la única que conozco con la marca AR de cuño, y que pertenecía a la colección de Jesús Silla. Otra colección de Jesús Silla era esta otra que va de Madrid a Birmingham, Inglaterra, en abril del 98, vía Londres. El franqueo adicional, aquí, como en el anterior caso anterior, vemos aquí la R impresa, y aquí en este otro la R escrita. Llamo vuestra atención, aquí aparece el franqueo de la tasa, el certificado y luego, además, estos de 10 céntimos adicionales que son los del aviso de recibo. Evidentemente, esto es heterodoxo. Esto no debía de ir así. Estos sellos con AR debían de ir en el impreso. Luego comentaré. Otro caso, lo mismo que ahí. La AR en el sellito. Esta va a Francia. Este también era de Silla. Esta otra. Esta es de la colección de Ángel Lai. El mismo caso. Clarísimamente, la tasa de circulación más el 25 céntimos de derecho de certificación y los 10 céntimos de aviso de recibo puestos aquí. Esta otra de la colección de Argelay es lo mismo, también en mayo del 98. Y esta, fíjate, es la primera que me encuentro en la colección de Angelay en que pone AR, pero no tiene los 10 céntimos. Quiere decir que esa irían en el impreso del que hemos hablado. Y por último, esta es mía y que me hizo mucha ilusión encontrarla cuando me empecé a interesar por esto, que es un aviso de recibo de valores declarados de Barcelona a Hannover en octubre del 95. 50 céntimos, 25 de tasa y 25 de derecho de certificación, y el sello de 10 céntimos de aviso de recibo, que es heterodoxo, como estaba comentando. Es importante saber que era de valores declarados, pero el costo de los valores declarados iban adheridos al libro talonario en ese momento. No tenían que ir en el sobre, al igual que tampoco debería de ir en la AR dichosa. Es llamativo. Antes os he enseñado varias cartas, no sé que son 8 o 9, de cartas con la AR o con el sello puesto y todas estas cosas, porque son todas las que conozco del siglo XIX de España. Seguramente habrá alguna más, pero muy pocas más. Y esta de valores declarados es la única que conozco de aviso de recibo de valores declarados del siglo XIX. Por lo cual, cuando la encontré, pues me hizo mucha ilusión. Este es el reverso de la carta, donde se ve la llegada y se ve los lacres que la cerraban bueno, y los restos de cuerda aquí en el lacre, como era la normativa dentro de los valores declarados. Y por último, vuelve a aparecer mi entero, que por otra parte es el único entero que conozco certificado con aviso de recibo del siglo XIX español. Sé que tuve ocasión de ver en la exposición de Ciudad del Cabo un entero también certificado del siglo XIX que era costarricense, que me parecía una pieza formidable, aunque el coleccionista al que avisé no destacaba ese hecho, porque es especialmente infrecuente estos documentos del siglo XIX. Evidentemente,
como tantos que hemos visto, el sello de 10 céntimos de aviso de recibo, este de aquí arriba, está con su AR, esto es heterodoxo, porque, insisto, esto debería de ir en el impreso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues yo estoy convencido que todas estas cartas circularon realmente con aviso de recibo y se avisó. ¿Qué ocurría? Pues que me sorprendió mucho porque fijaros que hay una realidad. Estas cartas no se echaban en un buzón, obviamente, porque para certificar una carta tiene que hacerse en una oficina de correos que esté abierta con personal especializado que evidentemente sabe la normativa y sabe que había que poner los sellos en el impreso de aviso de recibo y no en la carta, pero con frecuencia lo que yo estoy convencido es que no era tanta la gente que usaba este servicio y con frecuencia ya saldrían, ya llegarían al departamento de correo con el franqueo puesto ya en el sobre. Y entonces, pues el de correo diría, pues bueno, pues vale, y quizá haría alguna anotación manuscrita en el impreso diciendo que la carta había satisfecho ya los costos del servicio de aviso de recibo. Bueno, pues a mí aquí ya parece, ya vamos no vamos al siglo XIX, vamos al siglo XX y aquí, pues también en mi colección de enteros, pues aparece que aquí sí que solamente pone AR. Llamo vuestra atención en una cosa. A mí, este es un tema poco estudiado, por lo menos en España. Y yo me da miedo que esto dé pistas a desaprensivos. ¿Por qué? Porque si a una carta certificada sin más le pongo el AR y se lo hago yo ahora y lo pongo con lápiz, ¿qué pasa? ¿Qué garantías hay de que de verdad este envío fue por aviso de recibo? Pues es muy difícil saberlo. Es una cosa que tendremos que intentar aceptar. Aquí veremos otro caso. Aquí pone, es otro entero de mi colección, y fijaros, aquí pone clarísimamente el remitente arriba certificado con acuso recibo. ¿eh? Lo deja clarísimo. Y luego, realmente, en el texto de la carta, que es lo significante, dice, yo envío la presente recomendé AR, se lo dice en el texto. Era una correspondencia entre filatélicos, quejoso uno de que el otro pues no respondía correctamente a los intercambios. Aquí ya sí que aparece en el siglo XIX, este es un aviso de recibo real. Como veis, aquí está el impreso. Hubo muchos modelos de impresos, pero este era de la época con un sellito de 10 céntimos reintegrando el recibo. Es también de valores declarados de Melilla el 25 de noviembre del 98. De esta época sí que hay algunos. Había una razón. Y la razón era que en ese momento, en España, estábamos con las guerras de África, con Marruecos. Y entonces, pues era normal enviar algo de dinero a los soldados y hacerlo para que llegara así, con aviso de recibo. Es decir, que dentro del sobre había dinero. Entonces, esta era la razón de que sea un aviso de recibo certificado. Aquí a continuación os presento unos cuantos modelos más con distintos modelos y con distintos tipos de sellos de reintegro, ¿no? El anterior pues era un sello de lo que nosotros en España llamamos Alfonso XIII pelón, que era cuando tenía 3 años, y este ya cuando tenía 10 años. En ambos casos con el sello de céntimos, porque la tarifa era de 1879. Llamo vuestra atención en este sentido. Y se mantuvo durante muchísimos años, hasta el año 1938, o sea, cerca de 60 años. Sí, es curioso.
Otro ya con sello de distinto, este es lo que llamamos aquí, al anterior le llamamos el cadete, y aquí le llamamos el medallón por la forma del este. Llamo vuestra atención que una forma de coleccionismo que yo estoy también guardando son distintos modelos del documento del impreso de aviso de recibo, porque cambiaron mucho. Aquí otro, que era otro modelo distinto, y siempre el franqueo es el mismo, 5,5, 10 céntimos. ¿eh? Otro, 10 céntimos también de Madrid. Y esto ya son, fijaros, del interior de la nación, de Reus a Madrid y tal. ¿eh? Ya la época del señor de Baquer, ya de la última etapa del reinado de Alfonso XIII. Este ya es republicano. Este va en mayo de 33, de Barcelona a Valencia, y aquí lo veis con todas sus bendiciones. Este ya de febrero del 41, ya en la etapa del general Franco. De todas maneras, seguía habiendo cartas que iban con su AR puesto encima del sello. Este es del año 1920. ¿eh? Y aquí está vamos, va de Coruña a Suiza y evidentemente ahí tenemos su llegada, o sea, muy, muy bien. Este otro, pero ahí ya solamente con la AR, no con eh, el costo del aviso de recibo pegado aquí, sino que iría en el impreso correspondiente. Lo mismo, el caso de este mismo, aquí vamos a la R aquí arriba a la izquierda, y va del puerto de Santa María de Copenhague, en el año 38. Incluso llegó un momento en que se extendió mucho en España, imagino que en todos sitios, ¿no? El uso del aviso de recibo por una razón, porque tenía un carácter muy formal y muy legal. De hecho, aquí vemos que determinados estamentos oficiales, concretamente la magistratura de trabajo, pues imprimía ya los sobres con la marca esta de certificado con aviso de recibo. Ah, la R ya casi es una reincidencia, ¿no? Porque el otro ya no haría falta. ¿Qué ocurría esto? Pues era muy importante. El sobre contenía la notificación de una sentencia judicial, que claro que era importante que asegurarse de que la persona a la que iba dirigido la recibía, puesto que esto tenía un impacto legal. Llamo esta atención que ahora ya son muy frecuentes, porque es una forma legal de poder garantizar a efectos documentales que una determinada información o documentación se había emitido. Lo mismo pasaba con los giros postales. Los giros postales también se podían hacer con aviso de recibo. Aquí llamo la atención porque esto es infrecuente. Es el hecho de que el aviso de recibo es esta tarjeta de color, aquí como vemos, rosácea. Dice, y el aviso de recibo va cogido a este fragmento de la libranza, ¿eh? de enviar el aviso de recibo. O sea, es decir, el remitente quería asegurarse de que el señor recibía esto. La verdad es que luego no lo aceptó. ¿Por qué tengo yo esto? Pues sencillamente porque por aquello de estas piezas que son itinerantes, van de una colección a otra. Estos son franqueo hecho con los sellos de sobretasa obligatoria de protuberculosos que hubo en España, que no tenían valor postal, sino eran unas sobretasas, pero heterodoxamente se pusieron aquí, y por eso tenían especialmente más gracia. Fijaros en la nota que pone aquí en el tema, dice, el importe del alquiler del piso octavo D que actualmente habitamos en la casa número 15 de la Plaza de Manuel Becerra en Madrid. Y en la marca reusado, reusado. Es decir,
el dueño no quería aceptar ese pago para poder provocar que el inquilino se fuera, que fuera desahuciado. Esa es la razón. Y claro, es muy infrecuente encontrar las dos piezas unidas. El objeto, que era el giro, que es el que iba certificado con aviso de recibo, y el aviso de recibo impreso que justificaba esa entrega. Aquí lo vemos un poco más desarrollado, ¿eh? Para que se vea, pero vamos, es lo mismo caso de antes. También es verdad que si había sobres especiales de las administraciones públicas, que normalmente estaban en francés, dado que el francés era el idioma de la Unión Postal Universal. Y bueno, había unos sobres especiales para hacer hojas de aviso. Bueno, aquí este sobre fue usado de forma espúrea porque lo hizo un señor a título particular, un funcionario de correos. Este es especialmente interesante. Este, aquí, si os fijáis, este es el objeto que se mandaba con aviso de recibo, sobre, y este es el impreso de aviso de recibo, que van unidos con un trocito de papel engomado de los que de los pliegos de sellos. Y eso es lo que circulaba juntos. O sea, es decir, cuando un señor emitía un certificado con aviso de recibo, el documento que iba certificado, es decir, la carta y el impreso, iban juntos y llegaban los dos al destinatario. El destinatario se quedaba con la carta y, el impreso de aviso de recibo volvía al remitente. ¿Qué pasa en este caso? Que el destinatario no lo quiso recoger. Y claro, se le devolvió al remitente las dos cosas. Y es muy significativo ver cómo circulaban estas cosas, ¿no? Cómo se adherían uno a otro en la época. Fijaros que es del año 1953. Que 1953 parece que es ayer, pero ya han pasado 75 años. Esto es lo mismo visto al revés. Es importante porque luego vamos a ver alguna cosa que justifica el haber insistido. Esto es, al igual que lo que hemos visto del giro, ¿eh? De rehusado, este es otro caso también de rehusarlo. Esto es muy infrecuente. Yo solo conozco estos dos casos en España. Luego había muchos impresos que fueron variando por la época y lo que sea. Este lo he puesto aquí porque la única curiosidad es que el pago del aviso de recibo del costo pues se hizo de una forma con franqueo mecánico. No tiene más interés que eso. Aquí tenemos una carta con la R, pero llamo vuestra atención a este sombreado que hay aquí. Esto es el resto de la humedad o del pegamento del fragmento que se pegaba ahí del borde de las hojas de sello. Es decir, porque claro, cabría pensar, bueno, y esto alguien ha podido ponerlo a R sin más. Pues no. También es curioso también de mi colección de protuberculosos, porque esto era un sello especial que se hizo, en el cual el franqueo entonces, la tasa era de 40 céntimos, los derechos de certificación eran otros 40 total, 80. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí también estaba incluido adicionalmente, como veis aquí, 82 jóvenes más 10. Los 10 céntimos era la sobretasa obligatoria de protuberculosis. Había momentos en que incluso, y esto es una cosa que se la dedico especialmente a los aficionados a la aerofilatelia, que también este servicio aéreo tenía posibilidad de hacerse con aviso de recibo. Evidentemente, siempre que fuera certificado, obviamente. ¿eh? Incluso los impresos
de aviso de recibo, como vemos aquí, se les ponía la marca de avión. Aquí vemos 15 céntimos. ¿Por qué? Porque ya subió de 10 céntimos a 15 céntimos según una modificación de la ley del timbre de 1938. Este es otro caso. También. ¿Cuál es la diferencia con respecto al anterior? Que aquí es el impreso tipo C6, ¿eh? que está puesto en francés, y aquí el C5, que es distinto de claro. Bueno, por aquello de, ya sabemos cómo somos los filatelistas. Aquí está el reverso y es el mismo caso, o sea, con todas sus garantías de llegada, de firma del receptor, etcétera, etcétera. Lo significativo de este, que es el primero que conozco, que circula en el interior de una ciudad, que circuló en el interior de Madrid. Aquí lo tenemos en el año 41. ¿eh? Normalmente no era normal el uso del aviso de recibo en el interior de poblaciones. Y ya está. Yo os dejo aquí la bibliografía que yo he utilizado para hacer este estudio, que son las anales de la ordenanza de correos, la Gaceta de Madrid, que era el diario oficial de la Nación, el Anuario Postal y Telegráfico de 1898, el Reglamento para el Régimen y Servicio de Ramo de Correos, aprobado por Real Decreto el 7 de junio del 98. Y luego, además, os recomiendo, podéis tener acceso a él con facilidad, un artículo que escribí con más detalle en la revista Academus, que conocéis, de nuestra academia, en el número 18 de mayo del 18, que le llamo, igual que aquí, la curso y el aviso de recibo, que además podéis acceder a él en la página web de la academia, o sea que no tenéis que molestaros más que en buscarlo en la misma, y bueno, y daros las gracias por vuestra paciencia. Ya está. Gracias, José Manuel. Gracias, José. Muchas gracias, muy lindo. Espero que os haya interesado. Gracias. Claro que sí. Preguntas, comentarios para José Manuel. Sí, yo quisiera hacer un comentario, además de agradecerle, Henry. Muchas gracias, José Manuel. Interesante lo que significa esto para los cálculos de tarifa en historia postal. Siempre se nos ha presentado la duda, que tenemos cartas que dice AR y encontramos que la tarifa AR no está en el sobre. Entonces esas serían las correctas, que van con un formulario. Pero también encontramos cartas que dice AR y tiene un exceso de ese equivalente a 10 centavos, Sí, que se suma a la carta, o sea que estaría la tarifa puesta. Y existe también cartas que no dice AR y tiene un exceso de los 10 céntimos equivalentes, o lo que equivalga el costo del aviso de retorno de recibo, que está en un exceso de 10 centavos, pero que no dice AR, que irían con un formulario, irían sin el formulario. Interesante todas esas posibilidades que tengo que revisar todas las tarifas que tengo para ver exactamente cómo coinciden, ¿no? Y la pregunta es, ya que en las exposiciones presentamos nuestras colecciones en inglés, ¿cuáles son los términos que deberíamos usar si tenemos algún acuse recibo que sería entre entidad del correo, o el término exacto traducido para avisar un aviso de retorno en inglés? pues mira, yo te diría que como lo más interesante, como todos sabemos, son las primeras situaciones de aviso de recibo. O sea, no aviso de recibo del año pasado, eso no tiene, en una expresión no tiene gracia, por llamarlo de alguna manera. Yo lo pondría en francés, aviso de recepción, Ah, porque ah, era el idioma formal de la Unión Postal Universal. interesante. Muy Pero bien. hacer mucho énfasis en esto porque, de verdad, en cualquier colección, del tipo que sea, me da lo mismo que sea una colección temática, que una colección de una determinada emisión, ¿no? Los avisos de recibo certificado es lo más raro que hay.
Fijaros, yo una vez me dio por estudiar cuáles eran los índices de rareza de los distintos servicios, de las distintas piezas postales. Evidentemente, pues lo menos raro era la circulación normal. Que fuera certificada ya le daba un punto de rareza. Que fuera urgente es más raro que certificado, más infrecuente. Las estadísticas de los correos lo demuestran. Y el aviso de recibo es más raro todavía que el urgente. Ujú. O sea que entonces hay que enfatizar porque no siempre nos encontramos con jurados que caigan en ello. Entonces, en mi opinión, hay que destacarlo porque es muy relevante. A mí me sorprendió, de verdad, que esa pieza fantástica que tenía el coleccionista costarricense no destacaba suficientemente la extraordinaria rareza de la pieza que tenía puesta en su colección. Gracias, muy interesante. Gracias, José Manuel. Bueno, Ahora, otra cosa, perdón. Deberíamos encontrar en las cartas que dice AR y no tienen el costo del aviso de retorno, debemos encontrar marcas del adhesivo del formulario de aviso de retorno. pues mira, es que no siempre la vamos a encontrar, Oh, porque a veces, y es una pena, porque es que estamos en manos de desaprensivos que le pongan a una carta certificada una R y no lo tengamos que dudar, entre comillas. Por eso yo cuando entiendo. encontré esa carta que os he enseñado, en que se ve una mancha blanca por arriba, que nota que fue deteriorada por la presencia del adhesivo, pues me quedé más contento. Y sobre todo cuando encontré esa que me pareció absolutamente excepcional, esa carta con el sello, con el aviso de recibo del formulario adherido y pegado allí una cosa con otra, porque Claro. ya veías la metodología. Eso también es muy raro. O sea, yo solamente he encontrado esas dos piezas y llevo años buscándolas. O sea, las dos que os he enseñado, ¿no? Pero porque tienen que aparecer. Y sobre todo, es que es muy difícil que el comercio no lo facilite. Y digo que es porque el comercio no es consciente de lo que tiene en la mano. Ujú. Ujú. En algunos casos, afortunadamente, pues si no, el precio subiría escandalosamente. Bueno, eso tendrían que tener los dos componentes y están devueltas, porque Sí, una vez sí, que se recibió, ya están es muy difícil. separadas. Está Claro, separado. claro, tienen que ser piezas devueltas. Sí, sí. Así es. Gracias. Heinz. José Manuel, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. Eh, Tengo una duda con respecto a una pieza de las primeras Sí, que tenía esa pareja de dos cincos azules sí, sí, puesta encima. sí, Y me llamó la atención porque me da la impresión que los sellos, esos dos, sí. están puestos sobre la cruz de crayón azul. Esa cruz de crayón azul normalmente se colocaba, entiendo yo, en Inglaterra, o Pues, también la usaban en España. pues no te sé decir. O sea, yo eh, no tengo respuesta. No. Cruz Azul era algo de la UPU, en Alemania, en todos los países puedes encontrar la Cruz Azul, que era certificado, y la roja de Expreso. Sí, sí. O sea, era usual usarlo en España también, entonces. Sí, sí, a ver, que no había entendido bien la pregunta. Sí, estoy de acuerdo con la aclaración que nos ha hecho este nuevo compañero. Sí, es verdad, es eso. Es muy Sí, ahí se justifica sí, sí, entonces que los sellos vayan sobre esa cruz azul porque está puesta previo al franqueo. sí. Pero daría igual una cosa que otra, porque eso es simultáneo. O sea, ten en cuenta que eso se hace en la oficina de correos. Y en la oficina de correos pueden poner la cruz primero y el sello después, o poner los sellos y después la cruz. Da lo mismo. Ujú. Muchas gracias. Aunque fíjate tú, es llamativo, sobre todo es que pensar que cada vez que los 10 céntimos iban en la carta, en el sobre, eso era heterodoxo. Y es curioso porque eso se hacía en una oficina de correos, porque en una oficina de correos era donde únicamente se podía certificar y evidentemente hacer la visualización, pero quiero decirte que no era algo que yo es susceptible a un error mío solamente, es un error de aceptación por parte del funcionario de correo que yo creo que lo haría manuscrito en el impreso y que iría sin sello
Y diría, no, el sello está en el sobre, ¿no? O sea, Sí, se entiende. Gracias. no. Perfecto. No, Fernando Prato creo que estaba levantando la mano. Sí, sí, quise poner la reacción ahí, pero no sé por qué no me la estaba tomando. Gracias. Así que bueno, primero que nada, José Manuel, muy, muy interesante la charla. Y bueno, quería comentario y pregunta. Por un lado, yo tengo una colección, ¿no?, de paquetería alemana. Tengo, bueno, una colección de paquetería doméstica y una al exterior. Y también hay acuse de recibo en los paquetes. Sí, Tengo, y también me llamó la atención, me interesó lo que dijiste, bueno, eso que se podía pedir a posteriori, que sí, también existe con el servicio de paquetería. Yo sí. tengo pedido, digamos, antes del envío, en el momento de despacho, aún no he podido conseguir pedido a posteriori. Que Ujú. eso lo que se hacía era en realidad marcar como porteo debido y se lo cobraban luego bueno, al destinatario, ¿no? Cuando le llegaba. Entonces mi pregunta era si también habías visto acuses de recibo en paquetería, digamos, si lo has No, visto también. no, no lo he visto. No, mira. Sería interesante ver, porque me imagino que los que tengo son el Es mismo que, formulario. Bueno, yo la colección que tengo, ¿no?, es del 24 al 45, entonces es el mismo formulario, ese medio rosa, del sí, tamaño de una tarjeta postal que tú tienes, que eso en alguna de las, eh, como se me fue la palabra, uno de los congresos de la UPU, no me salía, esta no me salía, estaba el formulario ese de ejemplo. sí, Entonces, todos los países tienen ese ejemplo, esa tarjeta rosadita, y yo tengo esa misma. Aún no he podido conseguir la que decía, bueno, pagada a posteriori, porque como tú has dicho, en general los acuses de recibo son bastante raros, y en paquetería también me ha costado horrores encontrar, pero yo creo que debería también en teoría existir alguno en España, sería interesante buscar. sí, sí, yo no he caído. Pero mira, aprovecho tu comentario porque evidentemente el poco valor que puede tener lo que yo os he dicho es que en cualquier caso lo que yo he contado de España es absolutamente aplicable a todos los países que Claro. estaban dentro de la UE. Por tanto, es la misma normativa y el mismo procedimiento. Y como tú dices muy bien, incluso los modelos de los impresos estaban estandarizados. Y llamo vuestra atención que eran bilingües en francés y en español, no en inglés nunca. O sea, que en ponerlo en francés es lo más ortodoxo. Porque yo creo que hay una cosa que los filatelistas acabamos creando un mundo paralelo al del correo. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, y lo digo por mí y por otros colegas. Coleccionamos enteros postales. La palabra entero postal no la usó el correo jamás. Exactamente. Jamás. Odio ese término, sí. O sea, es decir, empezaron siendo las tarjetas postales y con un significado muy singular, y era que era un esfuerzo, el primer gran esfuerzo a nivel nacional e internacional de estandarización de los servicios de correo, de normalización. Porque claro, el peso era el mismo, la dirección la misma, por tanto el costo el mismo, simplificaba mucho el proceso de correo y consecuentemente podía abaratar el correo. Esto es muy importante, lo de la estandarización. Entonces, bueno, pues eso es igual. Ahora aquí se estandariza y hay un criterio común, homogéneo, y oye, y en francés, para que eso esté. Bueno, en España, como sabéis, yo en todos sitios me imagino igual, en las oposiciones para el ingreso en el cuerpo de correos, en determinados momentos, para determinados cargos, se exigía el conocimiento del francés. Yo en alguna colección, bueno, en esta que decía paquetería, he puesto Acknowledge Receipt en inglés, pero tenés toda la razón del mundo. Queda mejor el término del francés, que era el que imponía la UPU, digamos, por norma. Así Claro, que sí, me parece mucho mejor, tenés toda la razón. claro, y yo le comentaba a Henry al principio, que ha sido tan amable de atenderme antes de tiempo, que lo más importante de nuestra afición es la postalidad. Ujú. Es decir, si no hay postalidad, lo que hay es otra cosa diferente. ¿eh? O sea, es decir, una cosa que ha circulado, que funciona o que es funcional, Claro. eso es lo relevante. Y hay que hacer énfasis en los aspectos postales, no tanto en otras cosas que,
porque también divierten, pero enfatizar esto y sobre todo ajustarse en la medida de lo posible a no sé, a la terminología del correo. Y en ese sentido es importante no usar el concepto perdón, el término acuse de recibo para lo que son avisos de recibo. Son dos cosas diferentes, como he intentado enseñar. Yo creo que ese es el énfasis. Claro que si tú ves en el artículo ese que os he sugerido que echéis un vistazo si queréis, yo me puse a buscar hasta en el diccionario de la Real Academia de la Lengua los términos aviso de recibo, aviso y acuse, y son sinónimos. Con lo cual, la academia no nos aclara, al contrario, nos acaba de confundir del todo. Porque, y yo siempre lo digo, por oficio, yo he tenido que trabajar en investigación muchísimos años, tanto en mi etapa en la que fui ingeniero como después. ¿Eh? Y la sinonimia y la polisemia son dos cosas peligrosísimas, Ujú. terminológicamente hablando, cuando uno quiere ser riguroso científicamente. Este es un poco mi mensaje, mi sugerencia. Me gustó también lo que dijiste del concepto de entero postal, que es un invento 100% filatélico. Para el correo no es nada un entero postal. Ellos tienen Nada, tarjetas, tienen carta, todo, pero un entero postal es un invento 100% filatélico. claro, son documentos prefranqueados, no son otra cosa. ¿Eh? Claro. Y ya está. O sea, hay veces que uno se encuentra con la sorpresa. No existe tarifa entero postal, existe tarifa de ¿Qué tarjeta, va? de carta, de lo que quiera, pero por eso no. Claro. Y fijaros, yo cuando tuve la ocasión de aquí en este mismo foro de hablaros de los enteros postales privados españoles, como eran tarifas específicas que una empresa concreta quería satisfacer en envíos muy estandarizados, pues había unos costos tremendamente heterogéneos. Claro. Es decir, un, por ejemplo, pues que yo estoy pensando, muestras sin valor. No tenía una tarifa concreta, que no correspondían a ninguna de las demás. Sí, sí, Y era eso solo para esa compañía. para esa compañía y en ese momento. Quiero decirte, y a Correo no se le ocurría decir esto es un entero. No, no, Correo decía, esto es una tarifa, o sea, un documento que va a funcionar como Una como muestra. una muestra sin valor. Sí. Un comentario a favor de la filatelia. La filatelia tiene términos propios definidos por la filatelia. Por ejemplo, si ustedes van a buscar en la Real Academia ensayo y prueba, cuando van a ensayo dice prueba de algo y cuando van a prueba dice ensayo de algo. Y para nosotros Somos ensayo lo mismo, es sí. algo no aceptado y prueba es algo aceptado. Así que entero postal es un término técnico filatélico que hay que aceptarlo porque está en defensa de los términos filatélicos. Sí. Hacen falta más filatelistas en la RAE. Sí. Sí. Yo creo que No, lo no, mismo. no ser absoluto con las definiciones del diccionario. No, no, no. Claro, quiero decir, el idioma es para entenderse. Si nosotros usamos algo con lo que nos entendamos, estupendo. Pero yo creo que en este caso concreto, que es el objeto de mi charla, diferenciar el acuse de recibo del aviso de recibo, porque son dos cosas distintas. Aunque terminológicamente, de una forma coloquial, digamos lo que queramos. Porque la realidad es que yo no conozco a nadie que coleccione acuses de recibo según la definición correcta del correo, porque esos eran documentos internos del correo que no salían a la luz nunca. O sea, esto es así. Pero bueno, Muy claro. Vale. Gracias. Gracias. Mauricio. Gracias, José Manuel. Gracias, José Manuel, por la charla, muy interesante. Viendo aquí, bueno, como complementando la pregunta de Fernando, si has visto alguno de estos avisos en un paquete. Bueno, yo en realidad para los de Honduras nunca he visto, aunque en teoría podrían haber. Voy a mostrar aquí, esto es de Honduras. sí, Aquí vamos a ver, ajustar, aquí. Que en Honduras dice aviso de recibo, está en español y en francés.
y sí, ponerle el porte en la tarjetita, este era opcional. Generalmente se ponía en la pieza que estás enviando. Yo es que acostumbraba a colocarlas aquí. Pero atrás, lo importante es que tenía la opción para marcar en qué le estabas colocando, carta, caja, encomienda, valor declarado o ya, impresos. ya, Así que en teoría podría estar esto en una caja. Nunca he visto uno de una caja, Claro, solo he visto en cartas. ya, ya. Eh, y lo interesante es, y lo del lenguaje, que aunque aquí dice aviso, cuando uno va al correo, uno le decía, ¿tiene acusas? Sí, aquí está la acusa de Sí, recibo, sí, sí. entonces, No, no, es tiene verdad. acusa, aquí está. Yo, de verdad, como a todos, llega un momento que tienes que poner un límite temporal a las colecciones. Ujú, Yo, de esto, pues, salvo algunas que por su singularidad, pues son de 1950 o 60, ya, ujú, ya lo más moderno no me ha interesado. sí, Pero ha habido una etapa, un par de años en la historia del correo español que ujú, ponía acuse de recibo, ujú. Aquí igual, el en el sellito impresito, había un acuse de sellito, recibo. acusa de recibo y te daban el aviso. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿en España todavía se usan, José Manuel? ¿O es algo que ya quedó en desuso? Te lo Yo soy, pregunto porque aquí ya el correo me dijo que no los iba a hacer porque me dijeron, es que Mauricio, solo usted los pide. Entonces, No, no, pues en España, no, no, el aviso de recibo se usa muchísimo, pero se usa muchísimo, sobre todo los despachos de abogados, los ujú, juzgados y todo esto. ujú. ¿Por qué? Porque necesita asegurarse de que No una se ha recibido. documentación, una Eso recién. sentencia, lo Ah, que sea, ha ya. llegado. Sí. Ah, ya. No, Y se usa ahora muchísimo, ahora se ve muchísimo. aquí casi no, incluso, bueno, con una grapa, o Sí, sea, sí, a la Sí. pieza, incluso aquí este fue a Japón y por lo visto quedó un fragmento. Aquí hay algo que está escrito en japonés, algo, un carácter quedó ahí. Allá le engraparon otra. Y lo interesante es de algunos ver todo el tránsito que tuvieron, porque sí tienen varias marcas. sí, sí. Esto que pasó por Estados Unidos, esto es de México y el aviso tuvo una gran circulación y otros pobrecitos regresaron todos rotos, Deshecho. pero regresaron al fin. No, pues si veis lo que yo os he enseñado de por avión Sí. a México, sí que Ujú. tienen varias marcas de tránsito. ¿No? Sí, perfecto, gracias. Ah, Y yo tengo un par de anécdotas y una pregunta. Voy a empezar con la última. Alguna vez compré un sobre, me acuerdo, lo compré en España precisamente y lo mandaron con aviso o acuse de recibo. Pasó por varios lugares. Yo sé que en España no lo engramparon, pero no sé en dónde en el tránsito le pusieron una grampa, pero no tuvieron el cuidado de ponerlo al borde, sino lo pusieron dos en el medio. Entonces me llevó engrampado, que el cartero lo quería jalar y yo al ver eso y sabiendo lo que había le dije que no, yo lo voy a sacar de alguna manera, lo saqué bonito, lo firmé, se lo di y cuando abrí mi simpático sobre que había comprado, venía con cuatro agujeros, uno de ellos sobre el estampí. terrible. ¿A quién le acuso eso? A, Esa, a la policía, para que lo esa fue, detenga. esa es una anécdota. Y aquí todavía se usa también en Estados Ujú, Unidos, principalmente cuando uno envía los impuestos o algo, ujú, porque la legalidad está de que el Claro, ente que respalda es el correo. Entonces, si el sí, correo me lo devolvió o lo que fuese, no hay espacio para queja en ese sentido, ¿no? ujú. Ah, quiero compartir una imagen porque yo tengo entendido de que a la implementación del servicio certificado, cuando los países se adherían a la Unión Postal Universal, el costo en ese momento, en el caso de Perú, que es lo único que yo colecciono, fue en 1879, incluía el aviso de recibo. Entonces aquí me avisan cuando llega, por favor. Ahí sí, está. ahí Perfecto. está. Entonces, este es de mi colección de Lima. Entonces, en aquel momento habían las formas postales. No, esta de aquí es lo que se enviaba. Desafortunadamente no tiene ningún certificado, pero dice va al Señor de la Unión. Esto es una guía. Pero este otro de aquí, entiendo yo que es un aviso de recepción del certificado. O sea, certificado con aviso de recepción porque era lo que era en un inicio. Este es de Francia, enviado al Perú. Este es el aviso en sí
Y como explicaba José Manuel, efectivamente, este estaba pegado, dudo que haber estado engrampado, pero esta era la parte que estaba Claro, pegada. y lo arrancaron, pues sí, sí, pues estaría pegado. Pero dice Exacto. aviso como de despacho, de expedición, no de recepción. Porque Sí, yo he pero visto otro. No, no, perdón, seguí, seguí. sí, no, eso precisamente es mi curiosidad, porque yo tenía entendido de que estas formas, a pesar de que no dice de ser aviso de recepción, eran enviadas, este es el señor quien lo enviaba, que está en el frente, pero al recibo lo firmaba y lo certificaba la oficina de recibo y lo devolvían. Sí, Entonces, entiendo yo que esto es, digamos, la preimplementación formal que ocurrió a finales del siglo XIX de lo que eran las formas, de alguna manera, de acuse de recibo internacional. No sé perdona, si me pudieses dar algún contexto más del que estoy ignorando. no, yo creo que no. Creo que esto es un aviso de recibo totalmente ortodoxo, totalmente. Sí, Lo único que en teoría que me faltaría aquí sería el Vale, sello. claro. sí, Quizá porque iría en la carta, ¿sabes? claro, Y ya está. Y dijeron, bueno, si está en la carta, pues ya está en la carta. sí. Y Digo yo, eso No, de, a mí me generó dudas porque yo, bueno, no en este periodo, pero más tarde existían las dos cosas. Aviso, digamos, el comprobante de despacho y además el aviso de recibo. Yo tengo de los sí, dos. bueno, Entonces, por eso, pero no sé en este periodo, lo que yo digo es posterior, que no, vamos a ver. existían ambas cosas, de No, no, despacho no, y el aviso de no, no, refusión. siempre había. Y siempre había eso. Porque tú no podías, cuando tú hacías un certificado, no solo si fuera con aviso de recibo, un certificado normal, te daban un documento Claro, que comprobante, garantizaba que tú habías dejado aquí. ¿qué es Tú esto? tenías ese recibo, el recibo de imposición. Eso por supuesto que sí, pero eso existe en todos los certificados de toda la vida, vamos. O claro. sea, existen los dos. El aviso perdón, el certificado de imposición del certificado y el aviso de recibo de que había llegado a su destino. Exacto. Y eso es precisamente esto, porque en el anverso, o la parte posterior está esto, que se lo devolvieron a quien lo envió, entonces me Ya, pareció interesante. sí, Eh, Gracias. Y la última es esto, el término. Yo sí también coincido que la precisión del lenguaje es bien importante, de otra manera siempre vamos a crear confusión, ¿no? Y esa es la razón por la cual en filatelia tenemos términos que de alguna manera están en conflicto con lo de la RAE. En inglés se arreglaron eso, digamos, quién sabe cuándo, creando los verbos compuestos o frases compuestas que están en el diccionario. Pero en sí, español no tenemos eso, ¿no? sí, ¿O es sí? verdad. Yo no Sí. creo que no, vamos. Porque uno ve el diccionario en inglés y digamos una palabra, ¿no? Y una palabra significa una cosa, pero le pone otra cosa más, como decir cállate, shut up, ok, perfecto, pero son dos palabras, pero si uno le quita el up, que significa arriba, y el otro, entonces son dos cosas distintas. Sí, sí. De repente, en algún momento en español podemos sugerir los filatelistas que empiecen a poner definiciones compuestas. Pues nos complicaría más la vida todavía, ¿no? Sería una cosa interesante. Bueno, ¿alguien más por ahí? ¿Algún comentario, pregunta? O lo que no veo a nadie más. Bueno, José Manuel, muchas gracias por compartir. Siempre interesante aprender algo nuevo y Gracias a confirmar de vosotros. que sucede en todos los países, ¿no? Así que Sí, es sí, buena referencia. yo creo que esto es generalizable hombre, como digo, ahí reflejo literalmente el contenido de los acuerdos internacionales de la UPU para el aviso de recibo. O sea que eso Perfecto. consecuentemente era aplicable a todos los países. Exacto, exacto. Muchas Muy bien, José gracias. Manuel, muy interesante y mucha suerte en Cádiz. Vale, muchas gracias a Perfecto. vosotros por aguantarme. Ya mucho. Perfecto. Y el día de...